yo voy a arrancar en una parte donde la semana pasada estuvimos como que a punto de conectar con ese inicio de la historia como entrenador, que fue esos inicios tuyos como asistente del profe Oscar Gil. Cuéntanos. Bueno, yo a Oscar lo conocía de Independiente Santa Fe, cuando jugaba años anteriores en Bogotá. Cuando él regresa, él llega con el profesor Basílico González al Deportivo Lara como asistente. Y ahí yo estaba haciendo ya mi última parte, pero estaba lesionado, estaba en fase de recuperación. Ya me iban a operar de la, de la espalda, de la columna. Así que allí avivamos y teníamos muchas charlas, conversábamos, hablábamos todo el tiempo sobre fútbol. Y él me dijo, cuando yo tome mi carrera como entrenador principal, yo quiero que tú me acompañes. Esas cosas que se conversan y tú no sabes si es verdad o qué puede ser o no. Así que yo le dije, claro, claro, sería un gusto. Pasó el tiempo y él toma Zamora. Y justo venía Zamora de ser campeón y con Chuy Vera y iba a tener Copa Libertadores y él lo toma para el semestre, o sea, los últimos partidos de ese semestre que daba enero. Y ya en enero era el fixture y todo, en diciembre era el calendario. Así que arrancamos con Oscar, como te decía, de un domingo que terminé de jugar al martes siguiente, ya estaba allí acompañándome en la parte de la asistencia. Qué bien, qué bien. Estamos hablando de hace como unos, ¿qué? 8 años aproximadamente. La primera Copa Libertadores del Zamora, 2002 o 2012. 2011. Sí, 2011. Hace 9 años. 2011, 2011. 2011. 2011. Ah, ok, ok. A la par que jugaba Táchira la Libertadores con Pinto. Claro, a nosotros nos tocó Boca Junior, Gremio y Arsenal de Gustavo Alfaro. Boca Junior de Isquia. Y todavía estaba Riquelme y en Gremio también era un equipo muy reconocido. Allí hay unas historias fantásticas con Oscar, porque Oscar, estamos ese último semestre, noviembre, diciembre, y claro, yo pasaba de ser jugador. Entonces, Oscar termina eso y se tenía que ir a Argentina, porque él se radicaba en Argentina, y me dice a mí, Pedro, arranca tú la pretemporada el 2 de enero, porque tenía Copa Libertadores y había que estar bien. Y sería como 22 de diciembre, y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Digo yo, ¿no? Porque más allá de los estudios no era lo mismo. Yo llamo, Claro. había que traer un preparador físico y yo le digo a Oscar, le digo, profe, yo te recomiendo uno, Robinson Moncada, que yo lo conocía, hoy es el preparador físico principal de Lionel Álvarez, estaba en Cerro Porteño, Independiente Medellín, Cali, y él me dice, bueno, está bien, yo creo, confío en ti, vamos a traerlo. Yo me lo traigo y le digo a Robinson, Robinson, pero tenemos un problema. Arrancamos el 2 de enero y nos tocó Gremio, Boca, Fluminense. Y me dice, no importa, yo estoy allá el 2. Bueno, yo le dije en ese momento a mi familia, le dije, paso Navidad y el 25, el 26 creo que era, me voy para Barinas, porque Sí. tenía que preparar. Y ¿con qué iba a llegar yo el 2 de enero? Bueno, llegamos el 2 de enero, claro, basado en lo que Oscar nos había dicho, hicimos la pretemporada, Oscar no llegaba, no llegaba, no llegaba, ya íbamos a iniciar el torneo, había un partido un cuadrangular en Valencia, y me tocaba a mí dar la charla, y ya habían llegado los importados, se habían llegado todos, y nosotros, bueno, habíamos hecho un equipo como para competir, y yo estaba con el profesor colombiano en la habitación, ¿no? Antes de la charla del partido, y entonces él de repente me toca la puerta del baño y me dice, Pedro, ¿qué pasó? Y yo le digo, nada, porque me dice, lo escucho que lleva rato hablando solo, y digo, sí, sí, estoy practicando la charla hace rato. Está buena esa. Qué Era mi buena. primera charla técnica y bueno, tratando de no dejar nada al azar y poder entrar bien en lo que quería, pues lo hice así. A los días llegó Oscar y le dije, Tommy, le entrego su equipo, yo todavía tengo que seguir aprendiendo.
Me quito esa responsabilidad ya de encima. Ese día, a propósito, ¿sentiste más nervios que cuando debutaste la primera vez como futbolista? Sí, sí, son cosas distintas porque tú te vas a enfrentar, aunque yo ya había hablado con los jugadores, había hecho la pretemporada, pero era la primera charla de partido y entonces yo quería generar un buen impacto. Me acuerdo que estaba Adelis, el presidente era Adelis Chávez, y entonces estaba toda la gente en torno al Zamora que iba a su primera Copa Libertadores y era el partido. Entonces, nada, yo tenía que hacer algo bien hecho, porque al fin y al cabo estaba en representación del cuerpo técnico y era algo que era nuevo para mí, pero gracias a Dios salió muy bien y bueno, ya eso fue una buena anécdota, que primera vez también que lo cuento. O sea, los que están conmigo cercanos saben, pero yo no cuento esas cosas. Está muy buena. No, está muy buena. Podemos recordar en parte aquella nómina del Zamora, Pedro. Yo recuerdo además que también tengo mi anécdota con ustedes en esa Copa Libertadores de América, pero más o menos, sí, más o menos podemos hablar un poco de esa nómina. Bueno, en el arco, bueno, primero teníamos los arqueros más jóvenes, los goleros más jóvenes, que eran Forero y, y Terán. Si Terán todavía es joven hoy, en ese momento era los más jóvenes, pero después teníamos un equipo competitivo, trajimos a Bustamante, jugaba Moisés Galeso, Dolby Rodríguez, Reinier Rodríguez, Ángel Pepiceño, Darío Figueroa, Gaby Torres, que hoy está en Independiente del Valle, Jotman Zambrano, se me escapa Pedrito Ramírez, se me pueden escapar algunos. Bueno, ya dije Chispa, Sí. Yáñez, el colombiano. Hay un equipo, Lucho Vargas, o sea, un equipo que nosotros pensábamos que podíamos competir, por lo menos siendo la primera Copa Libertadores para la institución, que nosotros lo hiciéramos de manera correcta. Claro, claro. Yo la voy a contar, pero muy breve. Mi parte, mi historia con ustedes en esa Copa Libertadores y en ese año fue el aporte en algún porcentaje del trabajo de videos acerca de los rivales que iba a tener el conjunto del Zamora en la Copa Libertadores de América. A ver, si la memoria no me falla, yo le entregué a Pedro y al profe Oscar Gil cerca de 20 partidos de los tres rivales que iban a tener de Copa Libertadores de América para que realizaran luego, en este caso Pedro y Sí, el profe Oscar Gil, el trabajo de videoanálisis de sus rivales para la Copa Libertadores de América. Esa es la anécdota que yo también sí, recuerdo claro. y la recuerdo muy bien porque todo luego se cuadró todo en el estadio de la Carolina de Barinas cuando Táchira fue a enfrentar al Zamora por campeonato. Así es, así es. Allí, bueno, esa experiencia fue muy buena porque realmente Oscar, una persona que tenía mucha experiencia, o que tiene mucha experiencia, hoy vive en México, catedrático del fútbol, tuvo muchos años de asistente técnico de Juan Carlos Osorio. Entonces, Sí. yo empecé a conocer a Juan Carlos Osorio sin conocerlo. O sea, yo no lo conocía, pero por él yo ya interpretaba lo que él me explicaba, todos los conceptos, me hablaba en inglés, me hablaba de muchísimas cosas, o sea, me tenía loco. Entonces yo tenía que saber que tenía que montarme en esa bicicleta y meterle, o sea, tenía que darle pedal porque no había forma. Claro. De, Y, y eso, gracias a Dios, me sirvió para poder ver el fútbol de otra manera en ese momento, a avanzar y crecer. de esa experiencia con el profe Oscar Gil, Pedro, ¿qué cualidad o qué cualidades lograste adquirir de las que te transmitió el profe Oscar Gil que hoy en día que hoy en día forman parte, Pedro de Pablo, el director técnico de fútbol? Mucho más cuando es tu primera experiencia en un cuerpo técnico como primer asistente en un equipo que venía de ser campeón y tenía campeonato nacional y una Copa Libertadores de América con semejantes rivales. Bueno, de Oscar aprendí la metodología. La metodología. Oscar era un tipo metodólogo, un profesor, una pedagogía, todos los procedimientos, los pasos, la capacidad de conceptualizar todas las ideas, de poder ser un entrenador con un nivel de expresión con respecto a lo táctico, a lo técnico de otra forma. O sea, eso yo lo agradezco mucho. Sin duda que mi experiencia previa como jugador con grandes entrenadores también acumuló mucha información, ¿no? Ni que Sí. hablar, ni que hablar con César, que fueron años
en Zulia, en Táchira, mucha competitividad. Yo siempre he dicho que César, lo más importante que nos marcaba era, o que me marcó a mí dentro de todo, pero si hay un punto, era la competitividad y el carácter. César nos enseñó a competir con carácter y eso para nosotros como venezolanos creo que fue muy importante. Eh, Manolo nos dio conceptos avanzados, el profe Richard cuando estuvo en la selección nos dio mucha personalidad, Chita y de la misma manera, mucho trabajo, mucho orden, Saúl Maldonado, o sea, Cata Roque, o sea, yo en Venezuela, gracias a Dios, los entrenadores que tuve, traté de absorberle de todos un poco y bueno, y tuve un colombiano, Carlos Eduardo Hernández, que a lo mejor para algunos tiene un montón de historias, pero que me enseñó o yo le aprendí muchos comportamientos que son naturales del juego y que hay que tenerlo, que es una picardía. Entonces, después ya nos encaminamos en la parte con Oscar Gil a nivel profesional, pero fue una rica base, creo yo. de Carlos Eduardo, la malicia del juego. Sí, 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 muy Sí, necesario, sí. muy necesario. En el buen sentido De en la, el buen sentido de la palabra y en el argot futbolero tiene mucho barrio él, ¿no? Tiene mucho mucho barrio, barrio, mucho tiene barrio, mucho barrio. mucho barrio y De- que, Di, concluye. no, 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 mucho barrio y que al final es necesario porque el futbolista necesita eso. Sí, es verdad. Después de esa experiencia con el profe Oscar Gil, Pedro, ¿qué se viene a continuación? Ya en el año 2012, 2013. Pues Oscar termina y me dice, yo me voy a México. Au. Entonces, él me dice, yo me voy a México, tengo la posibilidad de, porque la esposa de Oscar Gil es argentina y es familia de la Volpe. Entonces él me dice, yo me voy a México, tengo posibilidades de trabajo, voy a radicarme allá. Y yo le digo, bueno, yo quedé en el aire. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿A dónde cojo? Entonces yo le digo, yo también me voy para México. Está bien. Entonces él me Y dice, y el él profe complacido. sí, sí, entonces él, como había trabajado muchos años en Boca, Sí, eh, él pide a Boca Junior que le dé la concesión y él estructura una academia en el DF que se llamaba sí. Boca México, pero era original de Boca Junior. Entonces él era el director y yo era el coordinador deportivo. Entonces trabajamos mucho, estructurando la academia, era en unas instalaciones muy buenas, teníamos desde cero arrancamos y trabajamos y al mismo tiempo yo estudiaba en el INDIP, en el Centro de Entrenamiento de México, Sí. y ahí avanzamos en ese proyecto que duró año y medio, sería casi 2 años, y ahí yo pego la vuelta cuando ya sentí que, porque yo allí hice como mi máster, porque ahí coordinaba César, Oscar me dejaba a mí absolutamente todo, entonces él solamente estaba para la parte de dirigencial y todo lo que era deportivo y me dijo un día, Pedro, aquí ya no tienes más nada que hacer, si quieres seguir aquí conmigo, sigues, pero yo considero que aquí no tienes más nada que hacer y me regreso a Venezuela. Bien, bien. A propósito, el profe Oscar Gil sigue allá en México, ¿sí? Sigue México, Él continuó con esa academia, ¿sí? continuó, pero él después también avanzó y es docente del Instituto Johan Cruyff, de una universidad muy prestigiosa, la Náhuatl, en la zona norte, en la zona Esmeralda del DF, una zona bastante pudiente. Él está muy bien y sigue, conversamos y sigue haciendo cosas muy interesantes, sobre todo ahora es scout del Manchester Ajá. City, está muy bien. Genial, genial, nos alegra. Y entonces en el 2014 te regresas, cuando el profe te dice, no, usted ya llegó aquí, usted ya hizo su techo, usted ya no que ya aquí no tiene más nada que seguir experimentando, tiene que ir a trasladarlo eso en otras experiencias y te vienes a Venezuela. Perdimos el audio, perdimos el audio, Pedro.
Vamos a ver si ahí lo mejoramos. ¿Tú me escuchas, Pedro? ¿Tú me escuchas? En esa caída que hubo, bueno, ya sale Pedro, va a volver a ingresar seguramente en cualquier momento con Pedro de Pablos. Hoy hablando de todas sus experiencias como entrenador y como director técnico de fútbol profesional. Vamos a ver en cualquier momento, aquí está, bla, eso es así, va, y venimos y aquí estamos. De regreso, saludos a todos los que nos escriben, todos los que quieran escribirle, saludarle, comentarle y preguntarle, profe Pedro de Pablo, será bienvenido. Pedro, ahora sí. Sí, sí, de vuelta, Ah, de ok. vuelta. Perfecto. Entonces, te regresaste a Venezuela en el año 2014. 2014, sí. 2014 regreso, conversando con amigos de fútbol, Armando Monsalve, con Mino Feboli. Se presentó la oportunidad de entrar de trabajar en el Deportivo Táchira. Sabían que yo venía estudiando, que venía trabajando. Y quiero hacer un paréntesis, perdón, por la gente que me saluda de Uruguay, Gustavo Pisano, también me saludó allí. Un saludo Sí. para Alexis, gran amigo, gran amigo, gran amigo, gran jugador. Y anécdotas muchísimos con Alexis de esa Copa Libertadores, pero después se me No, pasa y ya, y queda en el aire. no, tranquilo, Pedro. Sabes que hace una hora y Te media decía intentamos conectarnos con Alexander Pequeño Rondón. que con, te decía que después, bueno, con Mino Feboli, Vamos de nuevo. Decías. No, ahí se dañó el audio. Se dañó el audio nuevamente. Sale y vuelve a entrar a ver. Vamos a ver si lo mejoramos. Saludos a Freiner Estupiñán, también que se une. A Carla, Carla, Carlán, Carlán JML. Ahora sí viene nuevamente, vamos a ver si mejoramos el tema del sonido, del audio, el profe Pedro de Paulos. Aquí estamos nuevamente para seguir conversando con el profe, ya avanzando cronológicamente en su llegada al Deportivo Táchira en el año 2014 para integrarse al trabajo de la estructura deportiva del conjunto amarillo y negro. Ajá, mira, te saluda Johnny, dice, un gusto haber podido trabajar con el profe en ese momento en Táchira, en la filial. Gran abrazo de Arturo Prato, Williño también ingresa, muchos saludos te van enviando. Pedro, ¿ahora mejoró la conexión o no? A ver, ahí, a ver. No, volvió a entrar sin sonido. Volvimos a entrar sin sonido, volvimos a entrar sin sonido. Sí, sigue el audio sí, no, bueno, dando. no sé si me Ahí, escucha, pero ahí, el ahí, a saludo, ver. el gusto es No, se volvió a dañar el sonido, se volvió a dañar el sonido. Saludos, Alexis Chirinos. Sí, sí, es muy regular el sonido. Bueno, saludos para todos los que nos escriben a esta hora, buscando mejorar detalles de la conexión con Pedro de Paulos. Vamos a ver si lo intentamos nuevamente con Pedro. Ha estado un poco complicado el tema del sonido. A ver, Pedro, ahora ahora, sí, ahora bueno, sí, 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 ahora parece, bien. Vamos a parece ver si que se mantiene ahora sí. Cualquier ah, cosa, Pedro, en el dado caso, te colocas el audífono para ver si así mejora el tema del sonido. ok, En el ok, dado vamos. caso, si vuelve a echarnos una broma el tema del sonido. Bueno, No, no, hablamos el 2014 ya. yo creo que aquí me marca la conexión, no el audio. Yo creo que no hay buena conexión, no, no es el tema. Sí, parece que no va a haber un buen Bueno, no, les internet. decía que sí, sí, Dale. sí. Y- Bueno,
no, les contaba que en ese 2014, eh, con Armando Monsalve, que es un amigo de toda la vida, que para que tomara la filial, así que yo no arrancamos un proceso que bueno, dio muchos resultados y después muchos muchachos que estuvieron allí con nosotros. Se nos ha vuelto a interrumpir, se nos ha vuelto a interrumpir la conexión, el audio, sobre todo el audio con Pedro de Pablo. Se nos vuelve a dañar un poco el audio. Pedro, vamos a ver cómo hacemos. Será buscar. Vamos a intentar nuevamente conectar con Pedro de Pablos para ver si terminamos por mejorar el sonido. No sé, les pregunto a ustedes que están conectados. Por acá, por nuestra parte, el sonido bien, la imagen bien. Es solo por el lado de Pedro, ¿verdad? Saludos para Armando Monsalve, que también se integra. Karina Gabriela. Saludos de Efraín de Pablos. Anderson José Camargo. Sí, sí, Alexis Chirino nos recalca el tema de que se va el audio. Vamos a ver en qué momento podemos volver a conectar con Pedro de Pablos. Pedro, cualquier cosa, colócate los audífonos. Vamos a conectar, vamos a conectar. El tío Efraín de Pablo, saludos. 7:55 en Colombia, 8:55 en Venezuela. Ajá, ahora. Bien, vamos a ver, si no me avisa. Bueno, esta puede ser. Ok, ok. Esta puede ser. Ajá, entonces hablábamos, por ella se conectó Armando Monsalve a propósito. Saludos, igual veo a mi tío. Yo tengo unos hinchas que son fieles, que esos están conmigo y me acompañan, mi tío Efraín y toda la familia, así que muy contentos que estén aquí presentes. Igual para Armando, veo a Albert que se conecta, así que son todas personas que hacen parte de todo el crecimiento. Nosotros aportamos el crecimiento de ellos como futbolistas, en este caso de Albert, pero ellos también aportaron al crecimiento nuestro como entrenadores. Seguro, así es. Y llegas a Táchira y tomas la filial. Tomo la filial de Miquel Villanueva, Marcelo Moreno, Juan Carlos Mora, Evi Pérez, Diego Ostolo, Albert Zambrano, Johnny Monsalve. Había un montón de jugadores, algunos se me puede escapar, pero y bueno, los potenciamos, les pudimos dar un buen trabajo. No, vuelve a jugar una mala pasada del sonido. Iba muy bien y vuelve a jugar otra mala pasada del sonido. Jonathan Arquero, Omar Quintero también ingresa. Pedro, otra vez el audio. Otra vez el audio, Pedro. Sí, otra vez el audio. Qué broma seria. Vamos a ver cómo hacemos. Sí, 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 sí. Es verdad. Hoy murió Pitoco Contreras, también es verdad. Que en paz descanse. Está, el fútbol tachirense está de luto, sin duda alguna, por la desaparición física esta mañana de Pitoco Contreras, hermano de José Rubén El Palomo Contreras también además. Alexander Cortés, el quiropráctico de Cúcuta. Omar Quintero, saludos. Ahí vamos viendo nuevamente la conexión, Pedro. Sí, Supiste que esta sí, mañana murió Pitoco Contreras, ¿no? sí, una pena, gran amigo, gran compañero. Y bueno, vaya las condolencias para toda la familia y para toda la gente del fútbol que lo conocimos, que lo apreciamos mucho como persona y que descanse en paz. Sabíamos de su enfermedad y que estaba sufriendo, así que aunque sea muy duro decirlo, creo que descansó y está contento en los brazos de Dios. Amén, amén. Totalmente apegados a tus palabras. Pedro, esa fase muy buena, muy productiva, de mucho aprendizaje en Táchira, ¿finaliza cuándo y arrancamos a qué equipo? Mira, yo estaba, creo que se equivocó, se dañó esto otra vez. Yo estaba Sí, sí.
Este live va a quedar, pero para la anécdota. Sigamos. Volvió a dañarse el sonido. Impresionante, impresionante. Ay, ay, ay. Rangel Albert, Fabiani Francia. Pedro, saludos. Vuelve a fallar. Qué cosa seria. Ah, qué raro, mano. Qué cosa seria. ¿Será? Qué pena tan grande. Bueno, saludos a todos los que están conectados. Recuerden, Carlos Roa comenta a nuestro canal en YouTube. Suscríbanse, ingresen, reproduzcan y disfruten de todas nuestras conversaciones. Saludos a Pedro, un fuerte abrazo desde Houston, Texas. Giancarlos Pérez, la gente del Vigía, ¿cierto, Giancarlos? Ahí están. Ahora, nuevamente. Que vamos a ver si funciona. Sí, vamos a ver si nos mantenemos ahí, si nos logramos mantener un poco más. Ajá, Chispa Briseño ingresa también. Ahí va, uno de los que recibió aquella primera charla. Sí, bueno, las historias, sí, sí, gran compañero también y Un amigo de toda caballero, la... Chispa. Saludos para Sí, sí. Chispa. Bueno, Ajá, y ¿qué te decía? Nosotros hicimos un muy buen trabajo, el equipo era muy buen equipo, ese Deportivo Táchira. Perdemos la final de Copa Venezuela con el Caracas, ¿sí? Esa primera final que se pierde de Copa Venezuela. Y cuando regresamos, Pedro, sabes que el mundo compró Boston River de Uruguay y entonces este, él quiere hacer una evaluación, ver qué es lo que compró, cómo, qué se puede. Había estudiado también antes, era gerencia deportiva y gestión de equipos en México. Entonces, sí. Daniel me dice, ¿tú qué opinarías? ¿Tú quisieras ir por 15 días para ver y qué puedes hacer? Yo le digo, sí, yo mismo soy. Pedro siempre estaba listo para todas. Siempre estuvo listo, siempre estuvo oportuno para todas las experiencias que le invitaban a realizar, ¿no, Pedro? Siempre estaba listo. Volvemos a fallar. Saludos para Carlos de Pablos. Ángelo Morales que se conecta. Ahora volvemos a intentarlo. Vamos a volverlo a intentar. Así vamos progresando y en algún momento pues cerramos nuestro live con Pedro de Pablos. Ángelo Morales. Carlitos, ¿cómo está Carlos de Pablos? Buenas noches para Carlos de Pablos. Ahí está, vamos a conectarlo nuevamente. Esperemos que esta vez sí podamos sostener el sonido con Pedrito de Pablos y su historia ahora como entrenador. Pedro, Bueno, me moví. ok, Vamos a ver si la conexión, me moví a ver cambió, si nos cambió, ayuda. cambió de señal. Vamos a ver. Sí, me cambié de locación. Vamos a ver si cambia. Dale, ingresa Juber Mosquera, saludos para Juber. Ok, y te vas para Uruguay, a Boston River, a hacer el diagnóstico. Sí, mira que con Juber, a la gente del Táchira, Juber no me deja mentir. Yo lo conocía, Carlos Eduardo lo lleva a Deportivo Lara y éramos muy amigos en Deportivo Lara. Correcto. Y, y cuando yo ya estoy en Táchira, el mundo lo quería llevar al equipo. Y, y entonces, pero Zaragoza también lo quería llevar al Caracas. Entonces, ellos sabían la comunicación que yo tenía con Juber. Y yo empecé a llamar a Juber. Y le dije, Juber, vete para Táchira, que el mundo te quiere. Y bueno, Pedro, no sé, seguramente él podrá comentar aquí. Al final logramos que dentro de, claro, ahí está, ahí dice, vivimos juntos y todo. Así que Afortunadamente, afortunadamente. y Juber, bueno, después fue a Táchira y logró ser ídolo
y se lo merece porque no solamente era buen jugador, sino mejor persona. Así que son anécdotas que, mira, voy recordando y van pasando. Justo que entró Juber y saludo, pero son muchas cosas, la verdad, que uno no manifiesta porque no tiene esa posibilidad, pero ahí está, mire, cuando me hacía pasta en Barquisimeto para cosas. ¿Qué pastas hacía Juber? ¿Qué pastas hacía Pedro? ¿Qué tipo? ¿Cuál le salía mejor? ¿La carbonara, la boloña, la nápoles? ¿Cuál le salía No, mejor? Boloña, Boloña, sin complicarnos mucho. Boloña. ¿Y Pedro era más de pasta larga o pasta corta? Corto y al pie, corto y al pie. Está bien. Juber. También saludos para Adolfo. Yo creo que ahí como que cada uno tuvo un poquito, ¿no? Un granito de arena. Porque Juber tampoco me va a dejar mentir que cuando nos conocíamos estando él en Lara, también con el tema de los trabajos de video, yo también le decía a Juber, pronto se va a vestir de amarillo y negro. Pronto se va a vestir de amarillo y negro. Siempre hablábamos un poco de todo eso. Pero Sí, sin duda que si todo lo que se le pudo haber dicho a Juber, si Juber no tomaba la decisión, igual que nada, ¿no? Eso es, claro. la vida es de eso, de decisiones. Y al saberlas analizar y pensar, siempre van a ser muy buenas decisiones. Todo tipo de pasta me alimentó. Sí, señor, la palabra tiene poder. Saludos a Juber Así, Mosquera. Sí, señor. así, Pedro, ¿qué tal el así es. diagnóstico? Cuando tú haces diagnóstico y le hablas y le comunicas a Edmundo, ¿qué resultó? Es que fíjate que nosotros, antes de eso, yo de las cosas que había dicho al club era que todos estos muchachos que estaban en proyección y en talento debían tener un espacio. Y si bien el profe Daniel les había dado un espacio, no había posibilidades para todos. Entonces, había una propuesta allí que se presentó, que fue la de Llanero. No sé si te acuerdas que hubo Sí. un momento que Llanero se llevó a Andrés Ponce, a Juan Carlos Moura, bueno, a Evi Pérez, a 5 o 6 jugadores. Bueno, esa propuesta nace de allí. Yo me voy a Uruguay para responderte la respuesta, me voy a Uruguay y en Uruguay yo llego y el complejo, yo estaba con el socio del mundo, que hoy es un gran amigo mío, Tito Sierra, uno de los mejores empresarios del Uruguay, y él me dice, vamos al complejo, y no te miento, la grama no era grama, el monte era acá, se veían los arcos nada más, así la parte final de los arcos, o sea, era un equipo con 77 años de historia, pero joven, porque nunca había progresado, tenía un complejo, echado al abandono, un equipo en segunda división para descender a tercera, Imagínate. las categorías sin nada, y me dice, me dice el dueño, el socio del mundo, me dice, Pedro, nos paramos así como en una montañita y me dice, Pedro, ¿qué ves? Y yo le digo, yo me quedo mirándolo y le digo, yo siempre, bueno, gracias a Dios, siempre pensando en el futuro, le digo, es espectacular, está todo por hacer, un gran proyecto. Le digo yo, aquí, claro, habían dos posibilidades, o ver todo muy mal o todo por hacer. Y Claro. yo entendía que estaba por hacer. Así que le pasé un informe al mundo, le dije lo que creía y el mundo me preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres regresar o lo quieres hacer en Uruguay? Y yo dije, yo me quedo. Y así arrancó mi camino en el Boston River y bueno, pasamos de ser todo lo que pudimos desarrollar desde la parte estructural de cero, hasta ser un equipo que clasificó a Copa Suramericana, que hoy lo dirige Sebastián Abreu. Las formativas pasaron de cero a ser unas formativas consolidadas hoy en primera división también, y un equipo en gestión y en avance que hoy también hay otros venezolanos trabajando allí, como Daniel, como Miniti, como Alejandro Sichero, pero en esa historia del Boston River rica, de saber que tú entraste en un lugar que no había nada y que pasaron 3 años y medio después y lo pudiste, aquí está, mira, Gonzalo Carrión, seguramente Gustavo Pisano que saludaba, es uno de los compañeros y entrenadores que creyeron en lo que estábamos haciendo, Sí. Ignacio Murdi, en fin, allí hay miles de anécdotas. Para contarte uno, cuando llegamos no había oficina y había un container, pero un container
físico, Sí, un container. Y entonces, en ese container, bueno, lo fuimos acomodando, yo lo fui acomodando para que tuviese esa mística o tuviese por lo menos ahí estaba la ropa, las pelotas, todo. Y yo estaba siempre estaba allí, entrenaba con el primer equipo a las 8 de la mañana, terminaba a las 9 y no me iba a la casa, sino almorzaba ahí cerca y yo seguía hasta las 7 de la tarde sí. con nativa. Entonces, parecerá una locura, pero yo lo cuento. Como era un terreno baldío, había unos animales, yo siempre veo unos ruidos, unos ruidos, unos ruidos, unos ruidos. Y entonces, yo un día empiezo a ver qué era lo que había atrás de los ruidos, que salía el ruido, y era una rata grandísima, ¿no? Grandísima. Impresionante. Que tenía una marca por acá. Ajá. Y entonces yo la identifiqué por la marca. Entonces ella siempre me miraba y se escondía. Me miraba y se escondía. Entonces pasó el tiempo. La mascota de la sede era. Era la mascota y entonces se me paraba, como yo pasaba mucho tiempo solo entre entrenamiento y todo, ¿no? Ella llegaba y se paraba ahí, ¡tra! En la puerta del container, ¿no? Se paraba en la puerta del container. Entonces ya terminaba yo diciéndole, y yo hablaba con ella, y le decía, bueno, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Anda, vete, porque no te voy a matar. Pero esas anécdotas del Boston River, después ya el container no existió más, se hicieron cosas La rata interesantes, tampoco. la rata tampoco, Ay, Dios. el equipo creció, a la par estudié en AUDEF, me gradué como entrenador allí en AUDEF, Genial. me gradué como gerente deportivo y de marketing en la Universidad de Negocios del Uruguay. Creo que trabajamos muchísimo, generamos un buen posicionamiento del club y bueno, de allí pasaron varios años, había muchas expectativas de que yo pudiese tomar el primer equipo, o sea, que yo ya fuera yo solo Sí. a tomar el primer equipo y se presenta la posibilidad de venir a La Guaira por medio del mundo. Y bueno, en principio la idea era esa, venir a La Guaira, trabajar y regresar nuevamente, sumar una experiencia más. Y bueno, por esas cosas del fútbol y por las situaciones que cambian, pues ese retorno a Boston aún no se ha hecho presente, pero sin duda que las amistades, la gente, el cariño del club y en algún momento futuro regresaría a Uruguay. Cuando regresas a Venezuela, estamos hablando de 2016-2017, ¿sí? Sí, Y tienes la experiencia con La Guaira, que fue muy, muy enriquecedora seguramente, y luego con Academia Portocabello, ¿no? sí, sí, sí. La Guaira llegamos y entramos en una liguilla, Sí. después estuvimos en el segundo torneo, en un torneo donde a mitad de torneo éramos primeros y bueno, salgo siendo quinto a 4 partidos de culminar el torneo, creo, para entrar a la liguilla. O sea, un equipo que estaba muy bien, éramos el mejor equipo de visitante. Eh, en ese momento hacíamos vida en Puerto La Cruz, así que era un equipo que siempre estuvo de visitante, porque el estadio lo estaban arreglando en Caracas. Sí. Y bueno, el fútbol en toda esta dinámica, pues bueno, te dio la posibilidad eso no continuó, pero se abrieron puertas al futuro y seguimos avanzando y seguimos buscando la posibilidad de seguir creciendo. La experiencia dirigiendo en Primera División de Venezuela, que aún queda mucho por recorrer y por experimentar y por hacer para Pedro de Pablo, pero hasta el momento, ¿cómo la vas calificando? ¿Y de qué se trata el fútbol venezolano en la actualidad en Primera División? Mira, tú me preguntas, yo estuve en México, llegamos a ser un equipo de tercera división en México, estuve en Uruguay y dirigiendo personas o jugadores de mucha experiencia, aunque fuera segunda división o después primera división, por ese crecimiento del fútbol uruguayo, que jugaron en el calcio, en la selección, grandes amigos, y después llegas a Venezuela y tú pues no crees que estás en esa misma línea de cultura. Y yo creo que nosotros los venezolanos tenemos un talento como ninguno,
pero culturalmente, y hablo específicamente del juego, de la forma de vivir, de la forma de sentir, de la forma de expresar el fútbol, pues tenemos muchas carencias todavía. Yeah. Yo lo he dicho en otro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros, el deporte, el fútbol, compite con muchísimas cosas. Y si tú vas a Uruguay, el fútbol no compite con nada. Si vas a México, compite con algunas cosas, pero sigue siendo el deporte. En Argentina igual, en Colombia ni qué hablar. En Venezuela no, el futbolista compite con muchas cosas, entonces esa cultura, esa diversidad de formas de ver la vida y no tener tan arraigado, pues a veces creo yo que nos traiciona porque nos hace creer que estamos en un nivel realmente profesionales. No digo todos, porque hay muchísimos jugadores que sí están a un gran nivel, pero otros aún les falta esa etapa de crecimiento que cuando llego a La Guaira me consigo con un gran equipo, el primer torneo lo reestructuramos un poco, pero después armamos un equipo muy bueno, pudimos traer jugadores importantes, con Maestrico González en rol protagónico, o sea, realmente un muy buen equipo, y yo sentía que ese equipo iba a dar muchos resultados en el futuro. De hecho, después llega el profesor Daniel Farías, toma ese equipo, lo potencia, una persona también con mucha capacidad, y ese equipo nosotros habíamos hecho el 33% y Daniel completó la tarea y fue a su primera Copa Internacional. O sea que ahí el balance fue muy bueno, de jugadores que debutaron, trabajamos en las formativas, en la misma línea, formar, desarrollar, organizar, fortalecer, enfocado en los principios, en la idea, en la coherencia, en el trabajo, en el sobreesfuerzo, en la comprensión del juego, en esa misma línea. Y ya después, bueno, da la posibilidad de ir a Academia Puerto Cabello. Ese fue otro reto con otras características, por el presidente, por la condición, que ameritaba otra forma de hacer las cosas. Así que a mí me pareció muy interesante y lo asumí. ¿Dónde se sintió más cómodo para trabajar, para poder plasmar su idea de juego, su metodología de trabajo? ¿En cuál de los dos equipos? ¿En La Guaira? En los dos, sin querer ser político con mi respuesta, en los dos, porque La Guaira yo tuve buena respuesta para trabajar de los dueños, de las personas que hacen parte de la junta directiva, de los jugadores muchísimo más, pero en la Academia Puerto Cabello era otro tipo de jugador, era jugador más silvestre, o sea, tenía que modificar la forma, la cancha también te decía que había que hacer otras cosas Sí. porque la cancha era muy pequeña, la forma de liderar, es muy simpático porque todo el mundo te preguntaba, ¿y cómo él acaba? ¿Y cómo él acaba? Y sí, claro, todo el mundo con esa, ¿y cómo él acaba? Muy bien, o sea, tengo muy buena relación, tengo una buena amistad, nunca se metió en mi trabajo, siempre respetó mi forma de trabajar, mi gestión, la parte dirigencial igual. Lo que pasa es que en esas premuras y en eso que te digo yo, a veces del poco conocimiento, porque hay una inversión de dinero fuerte y pretenden que se gane de día para otro, pues yo de ese lado entiendo las premuras, más de este lado, como entrenador, yo sé, pero no porque lo diga yo, sino porque el tiempo y en todos los lugares del mundo lo avalan, que el trabajo con un buen proyecto, con una buena gestión, cumpliendo los plazos, da resultados, sea el mío o sea el de cualquiera. Sí. Un buen trabajo da resultados. Entonces, allí en Puerto Cabello también se hizo un gran trabajo, estas formativas que clasificaron a la Copa Libertadores haciendo un Muy bueno. fantástica Copa Libertadores, pues nosotros arrancamos en ese proceso hicimos parte de una linda experiencia, así que con Academia Puerto Cabello mis mejores recuerdos, aparte que en la Bombonerita se vive el fútbol, no porque la gente sepa, porque la gente va a un espectáculo como tal, pero sí ese calor del pueblo
es fantástico y tengo también muy buenos recuerdos de Puerto Cabello. Pedro, a ver, la escuela, si vale el término, la escuela Edmundo Cacci, como dirigente de fútbol, de ser paciente, de entender que los proyectos pueden ser a mediano y a largo plazo, es la excepción dentro de la dirigencia del fútbol en Venezuela, donde muchos quieren las cosas, como tú decías, en la inmediatez, más allá de la condición de equipo que tengan, porque si a inmediatez vamos, pues eso le correspondería a Táchira y a Caracas, que son los equipos más representativos y los más grandes de Venezuela, por no decir que son los dos grandes de Venezuela. Pero en los demás equipos, bien cabe un proyecto manejado a mediano y largo plazo, donde la paciencia dirigencial es necesaria para luego conseguir los frutos. No sé si la paciencia, repito, pero sí el proyecto bien, con un proyecto matriz bien sólido, porque el proyecto matriz no puede cambiar, la estrategia puede cambiar. A lo mejor el técnico no funciona porque realmente no funciona, Correcto. a lo mejor los importados no fueron lo más acertados porque puede pasar, pero el proyecto matriz no. El proyecto matriz debe estar firme. Esa es la diferencia. Cuando no hay un proyecto matriz basado en la coherencia, entonces tú te mueves de un lado al otro sin darte cuenta. Entonces, si hay una virtud en el mundo, o en este caso vamos a hablar por alguien que tengo muy cercano aquí, que es César Farías, llega con un proyecto matriz importante y logra consolidar un equipo rápidamente. Pero tenía un proyecto matriz y había una sola idea que bajaba y era la línea que descendía para todos. Entonces, eso es fundamental. Y yo le decía al jefe, a Rafael, como la cava, le decía, hay un tema, tú ganas por dinero comprando rendimiento o ganas por trabajo. Pero si quieres ganar por rendimiento, vas a ganar una sola vez o vas a ganar dos veces. Sí. Pero en el tiempo, consecutivamente, no vas a poder ganar, porque para eso se necesita trabajo, constancia, historia. Y Academia Puerto Cabello tiene una gran infraestructura, un estadio fantástico, gente muy emprendedora, pero hay que consolidar el proyecto, cambiarle la mentalidad, que sea una mentalidad ganadora, que la gente de verdad se sienta a gusto, que el equipo juegue de una forma, y ni que llegue Guardiola lo hace de un día para otro. Sí. Eso no lo hace. Entonces, esos tiempos, y después hay quienes le ponen palos a la carreta, que esos palos a la carreta son los que yo no tengo mucha mano zurda, para los que le ponen palos a la carreta. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, me voy de frente y allí pues también son cosas que cuando las cosas no están muy bien, pues te pueden debilitar tu gestión. Pero al final, la honestidad, la coherencia, el trabajo, y no hablo desde la perfección, porque somos más imperfectos que cualquiera, pero sí tratando de dejar algo para el club, de dejar algo para la institución, de poder hacer que la gente evolucione, que haya una buena gestión. Ese sí es mi sello y trato de que se marque a fuego por donde paso. Si en algún momento, después de la experiencia que estás viviendo en estos momentos, del proyecto en el cual estás, con Selección Bolivia, apareciera una muy buena propuesta para volver a dirigir, al llegar a esa ciudad, la gente de la prensa le preguntara a Pedro de Pablos: profe Pedro de Pablos, ¿a qué juegan sus equipos? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, mis equipos juegan a tener una organización y un equilibrio que pueda ser un equipo muy solidario en defensa, muy ordenado, con criterios claros en ataque, que podamos ser un equipo versátil, amplio, que la pelota pueda circular de un lado a otro, ser profundo, o sea, que podamos tener la capacidad de entender diferentes comportamientos tácticos, que tengamos una estrategia sustentada, pero sobre todo mucha dinámica, un equipo siempre propositivo, pero basado en el equilibrio. Pienso que los equipos que yo he tenido y también por mi educación futbolística están basados en el equilibrio, porque sin eso yo considero que el juego pierde ese balance necesario. Entonces, si yo puedo lograr que a través de mi metodología los jugadores plasmen su talento y también entendiendo el lugar donde estoy. Sí. Si estoy
si estoy en un equipo donde la afición me lo exige, que tengo que atacar, que tengo que estar al frente, pues mi método de entrenamiento tiene que volcarse hacia eso. Ahora, si tengo unas necesidades, que me contrata un equipo, tenemos que ganar 4 partidos porque vamos a descender y jugamos contra, no sé, pues ya modificaré porque tengo que ser muy pragmático de entender mi situación y ver qué es lo que tengo que hacer para que el equipo salga adelante, porque al final estos son resultados. Yo quiero que mi equipo juegue lindo, sí quiero que mi equipo juegue lindo, pero prefiero que mi equipo gane. Entonces voy a hacer que gane jugando lindo. Y dijo Saúl, bonito o feo, decía Saúl, Ajá, Saúl Maldonado. sí. Pero aquí, por ahí está Gerson, decía, bonito o feo, chamo, pero hoy ganamos. Pero hoy O ganamos, sea, sí, 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 sí. pero la idea siempre será que el equipo juegue bien y que tenga buenos trazos y que enamore a la gente y que al final, muy importante, tenga corazón. Porque mis equipos, yo siempre le he dicho, si tenemos la capacidad nosotros como entrenadores de quitarle los egos a los jugadores, que lo pongan encima de la mesa en beneficio del colectivo, pues ese equipo va a quedar en la retina. Porque vamos a Táchira. A ver, hay equipos de Táchira que no son campeones, que son recordados. Hay otros que no son recordados, porque la gente se queda con la pasión y esa pasión se siente, se siente. A veces ahí dicen, Sí. ¿de verdad ustedes son campeones? Un Ah, equipo, yo no me acuerdo. un equipo que transmita, ¿sí? Date Exacto, cuenta, por que se ejemplo, siente. hoy celebramos 16 años de esa goleada frente a Nacional de Montevideo. Y Táchira hizo una estupenda Copa Libertadores. Ese equipo no fue campeón, pero todo el mundo lo recuerda. Así es, ese equipo nadie, no fue campeón y no hicimos, pero ese equipo quedó a la par inclusive de muchos grandes equipos del Deportivo Táchira que hicieron grandes torneos y que son también recordados, Sí. ¿no? Pero se trata de lo que, porque esto es de sentimiento y se trata de lo que tú demuestras y la gente se identifica. La gente siente cuando tú de verdad lo haces con el corazón. Después puedes ganar o puedes perder, Sí. pero si lo haces con el corazón, eso va siempre por delante. Pedro, increíble. Mira el tiempo. Bueno, más allá de esos 8 o 10 minutos que estuvimos ahí intercalados, había que cambiar de estadio allá en Bolivia para que llegara mejor la señal. Pedro, y un día como hoy fue un partidazo, ¿no? Ese día no solo se ganó, sino que se jugó bien, se jugó bonito, se goleó. Fue estupendo ese día frente a Nacional de Montevideo. Aquí cerrando rápidamente esa experiencia como jugador. Sí, 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 fue una bonita sensación. Esa Copa Libertadores siempre se recuerda. Yo tengo que ser honesto, yo tengo los más grandes recuerdos de toda mi época como futbolista, pero por alguna razón, de verdad, por alguna razón, yo no los tengo tan presentes en mi día a día. Yo los atesoro, los guardo, pero me enfoco más en el futuro, me enfoco más en el presente, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que trabajar. Esa experiencia me permite para crecer y bueno, ese es mi enfoque y si yo puedo decirle algo a la gente es que día a día tenemos que pasar por encima de lo que hemos obtenido, valorarlo, pero no quedarnos con esa mentalidad. Sí, señor. Pedro, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Pedro de Pablos, hoy nuestro invitado